Vamos, Bien, vemos. gracias a Dios, licenciado. ¿Usted qué tal? Bien, Meli, aquí viene entrando muy tarde, que no sé qué pasaba, que no entraba yo a la página de la facultad, pero ya estamos allí. Bien, Me eh, alegro, licenciado. vaya, así que ya hay bastantes, ya hay por lo menos hay más que otros días, porque otros días como que no han querido estar con nosotros en esta clase. Bien, habíamos platicado el día anterior que el tema de hoy era la sentencia, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de la sentencia? Para que entendamos cómo es que llegamos a la sentencia, vamos a recordarnos unas cuantas cositas que son necesarias. Primero que nada, vamos a recordar lo que es el periodo de prueba. Es fundamental que lo recordemos. Y yo le voy a pedir a quien me apoye ahí, a ver si está Merlin, con darnos una herida al 123. Con gusto, licenciado. 123 de la LOG No, o de procesal civil y mercantil. procesal civil. Ok. Artículo 123, apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se verá a prueba el proceso por el término de 30 días. El término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Gracias, Melin. Sí, Nelson. Nelson pidió la palabra. Si era algo con lo de las notas, pero si quiere lo hablamos de último, licenciado. Sí, los de las notas me han escrito algunos compañeros. Yo creo que lo dejamos para el último porque el problema es que entregaron sus exámenes fuera de tiempo, entonces el sistema es el que los rechaza, no yo. Entonces vamos a hablar después de eso para los compañeros que tuvieron problema en su examen. ¿Oyeron? Ahorita avancemos un poquito con la clase, que el tema no es ni muy largo ni muy complicado. Todos los que quieran que tengan problema ahí, más o menos son como unos 15 compañeros, conté yo, que tenían este problema, porque hay algo otros que dice no se presentó, pero que efectivamente no se presentaron, porque ni siquiera está que lo presentaron tarde. O sea que son como unos 15 compañeros más o menos. Se pueden quedar y al final miramos a ver qué se nos ocurre. ¿Oye? Está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Entonces, volviendo al tema, decían, sí, perdón, ¿quién me habló? No, únicamente agradeciéndole, muchas gracias. Vaya, Marta, no tenga pena. Bien, pues les decía que, como hemos visto, para ir haciendo un pequeño resumen para que lleguemos al tema que nos ocupa. Primero que nada, recordarán ustedes que presentamos la demanda. Cuando presentamos la demanda, llenamos los requisitos del artículo 61, el 106, 107 y 108 del procesal civil y mercantil, y dimos por sentado que se ha cumplido con todos los requisitos. Habiendo cumplido con los requisitos, pues se admitió como la ley le ordena la demanda y se emplazó a los demandados. Se recordarán lo que es el famoso emplazamiento en el artículo 111, que se emplaza por 9 días comunes a todos. Una vez que se han emplazado, decíamos que el demandado puede asumir 7 actitudes distintas. Y entre esas había una de interponer excepciones previas llamadas dilatorias. Y decíamos que dentro del 6.º día de emplazado puede interponer excepciones que se tramitan como incidente. Pero bien puede abstenerse de interponer excepciones y en su lugar contesta la demanda. Si interpone excepciones, decíamos que se tramitan en el famoso incidente del 283. Concluido eso y si se rechazan, pues le quedan 3 días para que conteste la demanda. Si no interpone excepciones, tiene los 9 días para contestar la demanda e interponer excepciones perentorias. Decíamos que una vez que ya están en manos del juez la demanda y la contestación de la demanda, él tiene que analizar si hay hechos controvertidos. Y explicábamos que los hechos controvertidos son los que regula exactamente el artículo 123 que Merlin nos hizo el favor de leer. Y dice ahí, claro, si hubiere hechos controvertidos. Y ya explicamos que los hechos controvertidos son aquellos en que las partes no están de acuerdo. Conflicto, problema, ¿verdad? Bueno, pues si hay hechos controvertidos, se abre a prueba, ya decíamos, por 30 días. Puede darse un término extraordinario de 10 días más
e incluso si hay pruebas en el extranjero, hasta 120 días. Bien, se ha concluido eso. Hemos llegado a esa etapa en que terminaron los 30 días de prueba, o bien los 40 si hubo escenario, o los 120 que dice la ley. Ya terminó. Ya se recibieron los testigos, ya declararon las partes, ya se aportaron los documentos, ya rindieron su informe los expertos, ya se hizo el reconocimiento judicial, ya concluimos con esos términos de prueba que nos señala la ley. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, si ya terminó todo, pues en apariencia es la sentencia, que es el tema que nos ocupa, pero previo a eso, el tribunal, fíjense bien, aquí es el tribunal, debe ejecutar actos que le son propios y que no necesita que ninguna de las partes, ninguno de los sujetos procesales se lo pida. Y es la vista. Fíjense bien eso, la vista. ¿Y a qué se refiere eso de la vista? Lo que sucede es que ya terminamos las pruebas, el juez le dice a las partes, demandante y demandado, ahora es el momento en que ustedes hagan un análisis de lo que pasó del proceso y me lo hagan ver. ¿Sí? Pueden ustedes presentar lo que la ley le llama alegatos. Alegatos. Se señala un plazo X que son 15 días. Ya terminó. Ahora bien, ¿dónde encontramos eso? Está en el artículo 196. ¿Quién nos ayuda con el 196, Jamie? Artículo 196. Vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Oportunidad en la que podrán alegar de prueba o por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieren. La vista será publicada si así se solicitare. Gracias, Jamie. Vean, pues, aquí hay dos cositas importantes que quiero que tengan claro. Ya terminó el periodo de prueba. El secretario revisa el expediente. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los auxiliares de la Administración de Justicia, de los auxiliares del juez? Señalábamos como principal el secretario, porque el secretario tiene que revisar si ya terminó el periodo de prueba. Si ya terminó el periodo de prueba, hace constar, dice la ley, se hace constar que ya terminó y se señala día para la vista. Ahora, ahí dice que el plazo está, hay algo importante, por favor, la ley se llama Ley del Organismo Judicial, ahí en el código dice Ley Constitutiva, pero esa era la ley anterior. La ley actualmente se llama Ley del Organismo Judicial y esa dice que la vista será pública. Es decir, ¿cuándo es pública? Cuando las partes lo piden, abren el salón, ahí están los jueces, los magistrados, según la clase de tribunal que sea, y ahí llega el demandante, llega el demandado con sus abogados, y puede llegar el público, la televisión, la radio, lo que sea, y ahí arriba voz expresan lo que han considerado. Si no, pues presentan un submemorial, un escrito o un alegato, donde cada quien hace verle al juez, le dice, mire, desde mi punto de vista yo tengo la razón, porque según la declaración de testigos, según el cuento judicial, y lo mismo va a ser el otro, ¿verdad? Cada uno manifiesta que está favorable, pero el juez no se va a dejar llevar así. El juez tiene que, vamos a ver más adelantito, hacer un análisis respectivo. Jamie, ¿usted me le pidió la mano? ¿Me levantó la mano, Jamie? No, licenciado, es que saber qué le pasó a mi computadora, lo siento, licenciado. No se preocupe, no tenga pena. Bien, entonces decíamos que, ¿dónde encontramos eso de la vista? Porque si ustedes llevaron la lectura, dice que es el plazo que señala la ley la dice constitutiva, ¿verdad? Pero recuerden, ley del organismo judicial. Para eso vamos a leer un poquito el artículo, primero que nada el 141, para que recordemos las clases de resoluciones. ¿Quién nos ayuda con el 141? Ley del organismo judicial.
Ahí, a ver, ayúdenos, Alan. Claro, Lic. Clasificación. Las resoluciones judiciales son: A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar esos requisitos sean designadas como tales por la ley. Bien, entonces no se les olvide 3 clases de resoluciones: decretos, autos, sentencias. Decretos ya explicamos que son resoluciones de puro trámite que le van dando continuidad al proceso. Recuerden el principio de preclusión procesal. Termina una etapa, sigue la otra. Los decretos, esos son los decretos. Los autos resuelven excepciones. Son los famosos incidentes. Los incidentes se resuelven por excepciones. Esos son los autos. Y la sentencia es lo final. La sentencia debe dictarse 15 días después del día para la vista. Pero ¿qué plazo tiene el tribunal para asignar día a la vista? También tiene 15 días una vez haya concluido el periodo de prueba. Ya terminó, ya no hay nada más que hacer, absolutamente nada. 15 días, ¿y dónde están esos dos plazos? De 15 presentar la sentencia y 15 previos del día para la vista, en el 142. ¿Quién nos ayuda en el 142? ¿142? Ley del ritmo judicial. ¿Sí, Meli? Artículo 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo en las leyes especiales salvo que en leyes especiales establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará lo dicho en las leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Gracias, Meli. Fíjense en eso. Cuando dice que terminó el asunto es que ya no hay nada que hacer. Se terminó el periodo de prueba. Terminó. Es decir, ya digo, entonces ahí tiene el juez 15 días hábiles. Recuerden esto. Ya hemos visto que cuando hablamos de menos de 30 días siempre son hábiles. Cuando se habla de meses es corrido. Pero aquí son 15 días para la vista. Le dicen, bueno, con la secretaria o el secretario toma el calendario, cuenta los 15 días y señala para la vista. Ese día, las partes presentan sus alegatos, pero si quieren que sea pública, tienen que pedirlo antes. Una vez les notifican que la vista, por ejemplo, es el 30 de mayo, digamos. No lo van a ir a pedir ese día. Tienen que pedirlo con tiempo porque tienen que resolver y notificarles a las partes que la vista va a ser pública. Entonces, inmediatamente que son notificados de la vista, si les interesa pública, la piden por escrito. Pasó ese día, presentaron su exposición en forma hablada si es pública, o presentaron sus memoriales o sus alegatos, y de ahí el juez tiene 15 días para dictar la sentencia. ¿Sí? Se puede dictar el día siguiente, a los 5 días, a los 10, pero no más de 15. Así es como termina el proceso. Termina con la sentencia. Pero hay algo importante. El juez, como ya está para dictar sentencia, puede darse cuenta que faltan elementos de juicio que necesite él. Necesita otras, ya se dio cuenta, pero le faltan otras pruebas, otros documentos, otros reconocimientos, algún otro tipo de diligencia que necesite explicar. Entonces, dicta una resolución donde pide a las partes o a oficinas del Estado o a otras instituciones o personas que cumplan con
con determinados documentos o determinados avalúos o de expertajes o reconocimientos. Eso también tiene un plazo de 15 días. Fíjense bien cómo se va alargando el asunto, ¿no? 15 días para la vista. Le toca dictar sentencia, pero si él cree que necesita las pruebas, tiene 15 días para la vista, para el auto, para mejor fallar. Eso se llama auto para mejor fallar, durante 15 días. Terminado eso, entonces otra vez los 15 días para que dicte la sentencia. ¿Y dónde encontramos eso? En el 197. Por favor, ¿quién nos dé el 197? 197. Yo, licenciado. A ver, Flor de María. Flor de María. Perdón, licenciado, estaba leyendo y no había activado el micrófono. Artículo 197. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser resueltos. Perdón, Flor de María, tal vez estoy mal. 197 del procesal civil y mercantil. Perdón. Autos para mejor fallar, ¿verdad, licenciado? Sí, ahí estamos. Sí, gracias. Ok. Ahí, ya. Artículo 197. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer, primero, que se traiga a la vista cualquier documento que se crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario a que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Perdón. Hoy está igual que Flor de María con el teléfono ahí inactivado. Bueno, leamos el 198, Flor de María, para concluir ahí, para que veamos que se señalan nuevamente los mismos 15 días para dictar la sentencia. Ok, licenciado. Artículo 198. Sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Gracias, Flor de María. Entonces ahí estamos de nuevo, miren, 15 días para la vista. Si hay un auto para mejor fallar, son 15 días máximo. Si no hay, entonces se dicta la sentencia en esos 15 días, pero si lo viene, se vuelve a contar después de esos 15 días para que dicten la sentencia. ¿Estamos ahí? ¿Me han comprendido? Si no, aclaramos. Soltala, ¿ves? Hailey, llamar ahora. Riley. Bueno, hay un perrito ahí, ¿verdad? Bien. Estamos, sí, Emerson. Licenciado, en conclusión, la vista es verificar, digamos, las pruebas que se presenten. No, mire, la vista es para que usted ha concluido todo el periodo de prueba y usted como demandante y yo como demandado le expliquemos al juez qué es lo que consideramos que nos ha beneficiado durante todo el trámite del proceso. No es obligatorio, si usted quiere no presenta ninguna memoria para la vista. Si máxime, si no tiene ningún argumento, ¿qué le va a decir al juez? Mejor no presenta nada. El juez pues lo que hace es darle la oportunidad para que expresen
como digo, si es vista pública, de palabra, ¿verdad? Y lo que consideran que ha ocurrido, que le ha beneficiado y que el fallo debe ser favorable, del demandante o del demandado. Bueno, ustedes ahí hacen, como dice, un resumen. Ustedes dicen, mire, cuando presenté mi demanda, expuse estos hechos y ofrecí tales medios de prueba, ¿verdad? Un resumen. Se recibieron medios de prueba y demuestran que los hechos que yo establecí en mi demanda son correctos y como consecuencia la demanda, la sentencia debe ser favorable. O sea, usted hace un pequeño resumen y el juez lo va a leer, desde luego, pues, y hasta puede hacerlo hasta más detallado si quiere, pero los memoriales para la vista uno siempre prefiere que sean breves, cortos, a la esencia del asunto, porque si usted se pone a hacer un memorial de día para la vista enorme, pues ya no pone la atención debida, porque es como dice, otra demanda de nuevo, u otra contestación, no. Si para la vista son alegatos de resumen de lo que ha ocurrido durante el proceso y qué le beneficia, porque no va a usted decir que le perjudica, ¿verdad? Al contrario, pero no es obligatorio. ¿Vamos ahí, Emerson? Muy claro, licenciado, gracias. Vale. Y ahí llegamos ahí, hasta acá dictar la sentencia. ¿Y qué es la sentencia entonces? ¿Qué es la sentencia? Bueno, pues definiciones hay muchas. La más sencilla que ustedes deben tener en su cabecita es que es el fallo final que emite el juez en un proceso. Sí, van a encontrar definiciones por montones, pero es el fallo final. Con eso termina el juicio. Simple. ¿Para qué se van a complicar? ¿Cómo se llama la resolución que termina con un proceso? Sentencia. Eso es. Así de simple. La sentencia constituye un acto exclusivo del juez o del tribunal. Y como es un acto del juez, es un acto humano, es lo que veíamos otro día en los actos procesales, ¿verdad? Es un acto de decisión, un acto jurídico porque interviene la voluntad del juez. Después de leer las actuaciones, o lo que es lo mismo, leer todo el expediente. Cuando hablamos de actuaciones, hablamos de todo el expediente, y eso es simple y sencillamente la sentencia, el fallo final que dicta el juez, o la resolución que pone fin al conflicto. Es decir, definiciones sencillas. Algunos autores hablan también de que además de ser un acto jurídico, porque es voluntario, aunque se lo impone la ley de cada sentencia, pero es un acto que realiza el ser humano. No hay algo natural ahí, no. Se lo impone, si es la ley, pues se lo impuso el legislador, es un acto, porque está realizado por un ser humano. Y también dicen que es un documento, pues cuando se trata de un juicio escrito, definitivamente es un documento, porque ahí está plasmado. Aunque también se puede decir que es un documento, el resumen que hace un acta cuando se dicta una sentencia en un juicio oral, porque ahí también tienen que, como hablábamos del principio de realidad, tienen que dejar plasmado todo lo que sucede en un acta. También es un documento, entonces no se va a complicar. La sentencia es un acto jurídico procesal y también es un documento. Es un acto jurídico procesal porque está plasmando la voluntad del legislador a través de la ley que le da los conocimientos para eso. Y es un documento porque está escrito en una podríamos decir, en una prueba fehaciente. Eso es la sentencia. Entonces no se vaya a complicar estar. Si ustedes quieren un examen o algo, o para su preparación, pues pueden leer ustedes todo lo que ustedes quieran de la sentencia, adornarla, que es aquella resolución, que terminado el proceso o concluidas las etapas procesales, el juez, por imperio de la ley y por la atribución que tiene investido, da fin al conflicto aceptando o rechazando las pretensiones de las partes. Ustedes lo pueden adornar como quieran. Pero lo básico es que deben tener en mente que la sentencia es el fallo final que dicta el juez en proceso o simplemente la resolución que pone fin al conflicto. Esa es la que me interesa a mí. Cómo lo adornen, cómo lo hagan, cómo les guste, eso es independiente. Esa es. Y esa sentencia tiene fases o etapas. De fases sería lo más adecuado, aunque en un libro dicen etapas de la sentencia, pero más fases. Hay una fase que es la preliminar, a prima facie, etapa preliminar. La otra es un examen crítico, la tercera es una aplicación del derecho y la última es la decisión. No olviden, 4 etapas o 4 fases de la sentencia. Examen preliminar. ¿A qué se refiere con ese examen preliminar? Pues lo que sucede es que el juez
lee la demanda, lee de nuevo la contestación de la demanda y en ese momento él establece que hay un conflicto, que hay hechos controvertidos. Ahí está claro cuál es el hecho controvertido aquí. Ese es el examen preliminar. Como dicen ahí, dice la ley, se impone de las actuaciones. Eso quiere decir eso. Cuando usted lea, el juez o el tribunal se impone de las actuaciones, es que lee la demanda y la contestación de la demanda. Y también ve cuáles son los hechos controvertidos. Una vez concluida esa primera etapa, se va a la segunda, que es el examen crítico. Criticar, ¿verdad? Examen, examinar. Ahí utiliza los métodos, recuerdan los métodos de interpretación, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? El método gramatical, el método histórico, el método lógico, el método sistemático que vimos en su momento. Él hace eso. Muy bien. Voy a hacer el examen crítico. Aquí están los hechos controvertidos y voy a empezar a ver cuáles son los medios de prueba que cada quien aportó para acreditar o para probar esos hechos. Ese es el examen crítico que hace el juez. En la demanda hay un apartado y en la cuestión de la demanda hay otro apartado que se llaman hechos. Recuerden ustedes cuando leímos el 106, ahí habla de los hechos y sobre eso hace el examen crítico del juez. Leamos el 106 para recordarlo un poquito. 106. ¿Sí, Amy? Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que se van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Ahí está. Habla claramente de los hechos. Y se recordarán ustedes que también la contestación de la demanda debe reunir los mismos requisitos del memorial de demanda. ¿Quién se recuerda en qué artículo está eso? A ver, jóvenes, ¿quién se recuerda? Que la demanda, la contestación de la demanda debe reunir los mismos requisitos. Nadie. Leamos el 118. Procesal civil y mercantil. Sí, licenciado. Léamelo, por favor, Carlos. Dice, la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contención de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Gracias, Carlos. No se les olvide que los hechos ahí están. En la demanda hay un apartadito y por mandato del 118, la concesión de demanda también es de esos apartaditos de los hechos y ya es donde hace el examen crítico. Ya hizo el examen crítico el juez, ya veo cuáles son los hechos de la demanda, cuáles son los hechos de la concesión de la demanda, cuáles fueron los medios de prueba que se diligenciaron, recuerdan las fases de la prueba, se ofrecen, se proponen para que se diligencien y después de eso viene su valoración. Bueno, pues ya tiene eso el juez, ya tiene la fase del diligenciamiento analizada, ya vio los medios de prueba, ya está claro. Ahora, ¿qué le toca? La aplicación del derecho. Hoy le toca a él buscar en la ley qué derecho se aplica en este caso. ¿Qué derecho? No puede el juez, recuérdense que él tiene que resolver. Si no encuentra un derecho, tiene que resolver. Los jueces tienen obligación de resolver. No pueden negarse. Entonces él busca el derecho aplicable a esos hechos que ya analizó, que ya los tiene claros en su mente. La aplicación del derecho a los hechos. Recuerden bien que dice el 15. Ley del organismo judicial. Los jueces tienen obligación de
resolver. Leamos, por favor, el 115, ley de orden judicial. A ver, Mariano. Muy bien, Lick, 115, ¿verdad? Así es. Vamos a ver. Suplicatorios, Balik. Así, 115, no, perdón, 15, perdón, me equivoqué. 15, no, 100 más, qué barbaridad. Me imaginé 15, fíjese, no sé por qué. Yo soy el que ya no da una. Me lo dijo psíquicamente. Bueno, obligación de resolver. Artículo 15. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Gracias, Mariano. Y el artículo 10, pues son lo que veíamos en la aplicación de los métodos, ¿verdad? Que tiene que aplicar el juez resolver. Muy bien, entonces él busca la ley. Si está ahí, pues ya le va a tocar aplicarla, y si no, pues también tiene que buscar la forma de resolver. Ya vimos que ve la analogía, la equidad, los principios generales del derecho, y eso ya lo hemos platicado. Pero si están las normas, ya encontró las normas y las va a aplicar. Entonces, ahí llega la última fase. Cuando él aplica el derecho, está decidiendo. Y es la última fase, decidir con lugar la demanda o sin lugar la demanda, con lugar la contestación de la demanda o sin lugar la contestación de la demanda, con lugar o sin lugar las excepciones perentorias. Esa es la decisión del juez. Es la última etapa, la que hay una partecita ahí en la sentencia que se lean, dice, este tribunal, en base a lo considerado, leyes citadas, resuelve, por tanto, 1, entonces dice, con lugar la demanda o sin lugar la demanda. 2, con lugar la acción de la demanda o sin lugar la acción de la demanda. Es ahí donde él resuelve, esa parte se llama la decisión. Entonces, no se olvide, 4 son las etapas o 4 son las fases o 4 son los caminos que tiene que realizar el juez para dictar ese fallo final. Ya vimos, primero un examen preliminar, un análisis crítico, una aplicación del derecho y una decisión. ¿Y dónde encontramos esos requisitos? O esos no los vamos a encontrar así como los vemos lo estamos viendo así despacito, pero sí están en nuestra legislación. La ley establece claramente qué requisitos debe reunir las sentencias. Mirémoslos, por ejemplo, vamos a ver el artículo, primero que nada veamos el artículo 143, que son requisitos generales. A ver, 143, ley del organismo judicial. ¿Quién ayuda? Ley del organismo judicial. Sí, Mariano. 143, Balik. Así es. Requisitos, Lick. Así. Uh-huh. Muy bien. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Gracias, Mariano. Fíjese bien, esos requisitos no deben faltar en ninguna resolución. Quiere decir que los autos, los decretos y las sentencias deben reunir esos requisitos: nombre del tribunal, lugar y fecha, en su contenido, la cita de leyes y las firmas de los jueces, magistrados y secretario. Pero la sentencia, además de eso, llena otros requisitos adicionales y están en el 147.
¿Quién nos lee el 147? Y va a ir viendo que ahí va a ir señalando. Sí, Mariano, solo déjeme explicar eso. Sí, Mariano. Vamos a ver que va a ir en cada, no así detallado como lo vimos, que análisis preliminar, que análisis crítico, no, pero el artículo lo va a ir leyendo y van a ver que va inmerso en él. Leamos el 147 entonces, Mariano. Bueno, redacción, ¿verdad? Sí, sí. Las sentencias se redactarán expresando nombre completo, inciso A, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso, de las personas que los hubiesen representado y el nombre de los abogados de cada parte. B, clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. C, reformado por el artículo 20 del decreto número tal y tal, se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieren sujetado a prueba. D, las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de las cuales los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descansen la sentencia. Yalik. Le falta. Todavía falta. Inciso E, la parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Gracias, María. Si Muy si bien. van a la lectura, se dan cuenta que en el inciso C, D y E están las fases de la sentencia. Ahí están el examen preliminar, ¿va? Los párrafos separados de los resúmenes de la demanda y su contestación, los hechos. En el D, ven ustedes que está ahí la aplicación de ver cómo funcionaron los medios de prueba, si probaron o no, y además la aplicación del derecho en el inciso D, y en la decisión está en el inciso E. Ahí ven ustedes que están las fases de la sentencia. Eso es en cuanto a esa parte que estábamos viendo. Si hay alguna duda, porque ahorita nos toca ver las clases de sentencias. ¿Estamos ahí? Bien. Hay una infinidad de clasificaciones en los libros, en los folletos, en todo lo que ustedes consiguen en infinidad. Vamos a ver solo tres clases de sentencias. No les voy a complicar a estas alturas del partido, ¿verdad? Bien. Las declarativas, las constitutivas y las de condena. ¿Cuáles son las sentencias declarativas? Lo que sucede con este tipo de sentencias es que la situación existe y ha existido siempre. Solo hay que reconocerlo legalmente, o sea, existe de hecho, pero hay que reconocerlo legalmente. Les voy a poner un par de ejemplos sencillos. ¿Ustedes ya vieron el matrimonio en el Código Civil? ¿Sí vieron el matrimonio? Sí. Bueno, Sí, y a la licenciada. par del matrimonio vieron la unión de hecho. Sí, ¿Sí? licenciada. Sí. Vale, entonces vean, pues, el matrimonio, pues ya ven ustedes que se hace o lo autoriza un alcalde o bien un notario. Ya lo vieron claramente. Pero la unión de hecho no. La unión de hecho es su nombre, como dice, es una simple unión de hecho. Pero sucede que realmente forman una familia, todo el mundo los conoce como esposos, tienen sus hijos, viven en tal lado,
van a sus reuniones, se presenta como la familia, con sus esposas, su esposo, pero no existe ese vínculo matrimonial. Y cualquiera de los dos le puede interesar arreglar esa situación, uno en contra de la voluntad del otro, y promueve la unión de hecho. O ha fallecido cualquiera de los cónyuges, pongamos el caso que falleció el hombre, el varón, falleció. Consecuencia de eso, la esposa, cuando está en el vínculo de matrimonio, tiene derecho a alguna pensión por viudez, por ejemplo, en el IX, o en el mismo estado, puede haber una pensión, o en la universidad una pensión a favor de la esposa, pero como legalmente no es la esposa, entonces hay que promover una unión de hecho. Aun cuando la persona ya haya fallecido, le nombran a una persona, un administrador de la mortual, para que a él se le demande y el tribunal declare que esa unión de hecho existe y ha existido. Por eso se llama sentencia declarativa. Declara que la unión de hecho ha existido. Como consecuencia de eso, tiene los mismos efectos de un matrimonio. La declarativa no están peleando con nadie, no hay ningún problema, simplemente están dándole validez legal a una situación que ha existido por X años, 20, 30 años, 40 años, y ya los hijos tan grandes tienen hasta nietos ya. Es una sentencia declarativa, declara que la unión de hecho ha existido. Y otro ejemplo es el de la propiedad y la posesión. Ustedes se recordarán, en su derecho romano recibieron lo que es por propiedad y posesión. Les decían que la propiedad es la plena pertenencia a las cosas y la posesión es una simple tenencia. Pues desde Roma hasta la actualidad seguimos con las mismas definiciones. La propiedad es una plena pertenencia defendida por las leyes, especialmente por la Constitución. La posesión solo está en el Código Civil. ¿Y qué sucede? Más que todo en el interior del país, las personas son poseedoras de terrenos, no tienen ningún documento. ¿Cómo lo adquirieron? Pues se los dejó sus papás, y si vamos para atrás, a sus papás se lo dejaron sus papás, o sea, los abuelos de usted, y así, es una cadenita y ahí viene, pero no tienen documentos. Entonces, inician unas diligencias voluntarias de titulación supletoria, así se llama. Claro, demuestran que efectivamente ellos lo han poseído por un término no menor de 10 años. Hay testigos que declaran eso, piden informe al alcalde del lugar donde está situado el lugar, si hay construcción, si tienen servicios de agua, de luz, publican en el diario oficial y en la municipalidad que están buscando la titulación supletoria de ese bien, por si alguien quiere oponerse. Pues, si no hay nadie que se oponga porque todo ha estado bien, dictan una resolución declarativa donde dice que eso ha existido y como consecuencia se manda a inscribir a la propiedad inmueble. Así no hay pleito con ninguno. Simplemente es una sentencia declarativa que reconoce, fíjense bien, reconoce un hecho pasado. Por eso la sentencia declarativa tiene efectos hacia atrás. No vayan a confundir con la irretroactividad de la ley, porque aparte es la ley y aparte es esto, que es un efecto de la sentencia que retrae sus efectos hacia atrás hasta cuando se inició la posesión. O en el caso de la unión de hecho, retrae sus efectos a la fecha en que se unieron, porque ahí se establece, mire, estamos unidos desde tal fecha, o estoy unida con mi esposo que falleció desde tal fecha. El efecto es hacia atrás también. No es retroactividad de la ley. Aquí es el efecto de la sentencia declarativa. Y constitutiva, ¿cuál es la constitutiva? La sentencia es aquella que crea, modifica o extingue una situación jurídica. Si la situación existe, si no existe, la crea. Si la crea, la puede modificar o extinguir. Ustedes ya vieron que el matrimonio se extingue por el divorcio. Es una sentencia constitutiva, está creando una nueva situación. Vuelven a ser solteros, ¿verdad? Modificarlo, ¿cómo se modifica el matrimonio? Se modifica por la separación, ya lo vieron, el Código Civil también, o sea, constituye una situación nueva, constitutiva. Crear una situación nueva, por ejemplo, una pensión alimenticia, no le da pensión alimenticia, el hermano lo demanda para que un juez le fije una pensión, le crea una obligación. Usted a partir de esta fecha va a otorgar a su hijo una cantidad X de pensión alimenticia mensual. Es decir, es una
constitutiva. ¿Cuáles son los efectos de esa? Pues los efectos desde el momento en que se dicta la sentencia. De ahí para adelante. Es decir, será divorciado el día en que dicte la sentencia, el matrimonio quedará extinguido, ¿verdad? Porque ya no hay. O bien, si se suspende, ¿verdad? Por la separación, pues también será el momento en que se dicte la sentencia, porque hay un juicio de separación. O en el caso de los alimentos, el momento en que ya quede fijada la pensión definitiva. Ya los efectos son hacia adelante. Y la otra es la de condena. La de condena es que impone la obligación de hacer o no hacer. Por ejemplo, la persona está construyendo una pared, pero esa pared pone en peligro la propiedad de alguno de ustedes y demanda que es una obra nueva y peligrosa. Eso es peligroso. Se la suspenden. Ahí está poniendo una obligación a alguien. Dice, ¿a partir de cuándo? De hoy. A partir de hoy, que el juez dictó la sentencia, usted ya no puede construir nada ahí. Sus efectos son para adelante. Adelante, similares a los de la constitutiva. Le está imponiendo una obligación de hacer o de no hacer. En este caso, de no hacer. Ya no haga la pared. O que haga. Mire, ahí me está creando usted el problema. En su propiedad no tiene drenajes y me está inundando mi casa, que lo obliguen a hacer drenajes en su propiedad, hacer, lo están condenando a que haga algo. Entonces esas son las tres clases de sentencia que deben tener ustedes en mente. Declarativa, constitutiva y de condena. Esas son las tres clases. No se olvide que solo la declarativa tiene sus efectos hacia atrás. Hacia atrás. La constitutiva, solo para adelante. La de condena también para adelante, porque ya no se puede corregir lo que se hizo, sino solo para adelante. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? El efecto de la sentencia. ¿Sí? Ya terminó todo. ¿Cómo se llama el efecto de la sentencia? Se llama cosa juzgada. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron de la cosa juzgada en Hechos Romanos? Los requisitos para que hubiera cosa juzgada. Las mismas personas, las mismas cosas, los mismos objetos. Y recuerden ustedes que es una excepción mixta. Que termina con la pretensión del actor. Entonces, el efecto principal de la sentencia es la cosa juzgada. Recuerden en principio también que nadie puede ser juzgado 2 veces. No decide y nadie puede ser juzgado 2 veces. ¿Y dónde encontramos lo de la cosa juzgada? Veamos primero la ley del organismo judicial. Sí, Jamie. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Simple, ¿verdad? Eso se llama cosa juzgada. Ya no hay nada que hacer, ya las personas interpusieron sus recursos, pues eso se llama ejecutoriada. Quiere decir que ya no hay nada más que hacer. En todo caso, lo único que nos quedaría, si nos fue mal, es el recurso del llanto. Más ya no tenemos, ¿verdad? Pero eso también lo encontramos en la Constitución, solo que no dice así cosa juzgada, pero de su lectura se establece claramente que habla de la cosa juzgada. Creo que es el artículo 14, déjenme ver, creo que es el 14. Sí, veamos, el 14 no dice, así como esperábamos, de cosa juzgada, tal y como lo dice en la ley judicial, pero la sección también lo tiene. A ver, Jamie, ayúdenos usted ahí con el 14 y van a encontrar que habla de la sentencia ejecutorial. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público, los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente
todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias, David. Entonces, miren, en ese artículo lo que quiero que vean y que les quede claro es lo que dice sentencia debidamente ejecutoriada. Es decir, ya no procede ningún recurso, ya no solo hay un caso muy especial que se llama el recurso de revisión en materia penal, pero eso es un caso único que se da cuando en los supuestos establecidos en el código, como por ejemplo, si resulta que se condenó a una persona y resultó que no era él, sino era otro, y resultaron capturando al otro. O aparecieron nuevos medios de prueba después de que ha tenido todo, donde muestran que hubo equivocación del juez y realmente esa persona era inocente. Solo en esos casos muy específicos, pero ejecutoriado es que ya no procede absolutamente nada. Y lo mismo nos habla en el artículo, permítanme, en el artículo 211 de la Constitución. Leamos el 211. Merlin, nos ayuda ahí, 211. Con gusto, licenciado. Artículo 211, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto, sin incluir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer el proceso fenecido, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Gracias, Meli. Ahí están, miren, procesos fenecidos. Es lo mismo que sentencia ejecutoriada. Ya no hay nada que hacer. Y me comentaba los casos de la revisión, que lo tiene también el artículo 211. Entonces, el efecto de la cosa juzgada, el efecto de la sentencia es la cosa juzgada. Y no se les olvide los requisitos para que se pueda interponer la excepción de cosa juzgada cuando una persona que ha perdido el proceso y pretende de nuevo, pues están en el 155. Tiene que ser las mismas personas, las mismas cosas, las mismas pretensiones. O razón de pedirse es lo mismo. La pretensión es lo que queremos. Cuando hablamos de la pretensión en el artículo 51 del procesal civil mercantil, es qué es lo que nosotros queremos. Entonces resulta que es el mismo demandante, el mismo demandado, las mismas cosas sobre las que estamos peleando, y es lo mismo que queremos, la pretensión. Leamos el 51 procesal civil mercantil. 5.1. A ver, Mariano. Artículo 51. Pretensión procesal. La persona pretende hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Gracias, Está María. muy bien. Gracias, María. Esa es en términos generales. Entonces no se les olvide, no se compliquen. La sentencia es el fallo final del juez que termina con el proceso, o bien la resolución que pone fin al conflicto de intereses, o que resuelve los hechos controvertidos. Ya saben muy bien que los hechos controvertidos son aquellos en que las partes no están de acuerdo. ¿Y cuando se dicta la sentencia? Una vez concluido todo el trámite del proceso, una vez que ya se ha señalado día para la vista, salvo que se dicte un auto para mejor fallar, que también se llama auto para mejor resolver en lo mismo. 15 días para la vista, 15 días para el auto para mejor fallar, si se da, 15 días después para la sentencia. Una vez que se ha dictado la sentencia, ¿qué queda? Fíjense bien, antes de que esté ejecutoriada, antes de que produzca el efecto de cosa juzgada, quedan los recursos que también se llaman medios de impugnación.
con ese tema de los medios de impugnación y las costas procesales, vamos a terminar el viernes en nuestro curso de teoría del proceso, porque la semana próxima ya toca el examen. Así es que los voy a dejar por hoy, ahí determinamos el tema de la sentencia. Solo se van a quedar los compañeros que me dijeron que querían hablarme por el problema de sus notas. No sé si en esta sección me escribió un compañero pidiendo una revisión de examen. En la revisión de examen yo con mucho gusto se la puedo facilitar. Lo único que le digo es que su nota no va a variar ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué razón? Porque es el sistema el que califica, no yo. O sea, el sistema se lo califica, el sistema le pone la nota que le corresponde, el sistema registra a qué hora se empezó su examen, a qué hora lo terminó, a qué hora lo mandó, eso lo registra todo el sistema. Entonces, con mucho gusto, pero le digo, no le va a ser mayor útil si alguien de aquí, de esa sección, me lo pidió. Esto es la anuencia de César, nos ponemos de acuerdo, lo miramos, se lo imprimimos y lo vemos, y yo no podría cambiarle ninguna nota porque es el sistema el que le resolvió le calificó sus respuestas. Bien, entonces los dejo a los demás, solo se quedan conmigo los que tienen problemas con su examen para ver qué platicamos. Feliz Bien. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias. Vaya, feliz noche. Feliz noche, Alex. Feliz noche, Carol. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Jamie. Lic, disculpe una pregunta. ¿Usted ya publicó notas? ¿Hoy? ¿Hoy publicó? Sí, en la mañana. Ah, es que fíjese que no me sale saber dónde habrá que meterse, va. No, en la cartelera virtual. Sí, a sus compañeros ya la saben. Eso ya está en el grupo, compañero, en el grupo de WhatsApp. Ah, va, gracias, compañero. Está bueno, pues entonces nos vemos, Lic. Vaya, Mariano. Feliz noche. Bueno. Licenciado, muchas gracias por su tiempo y por apoyarnos en este proceso que para nosotros es tan importante. Según el listado de notas que se publicó el día de hoy, habían 55 personas a las que les parecía no se presentó, ¿verdad? En mi caso puntual, yo sí me presenté, realicé el examen, pero sí soy muy consciente de que lo envié minutos tarde. Esto obedece, ¿verdad, licenciado?, a que yo me dejé guiar de las instrucciones iniciales en donde decía que teníamos a las 20 horas. Entiendo que cometí un error y estoy segura que varios de mis compañeros así lo hicieron, ¿verdad? Pero fue un tema de interpretar de las instrucciones. Entonces, nos gustaría saber, licenciado, cómo nos puede apoyar para, obviamente, no vernos afectados en este proceso. Sí, miren, bien, Leslie, pues mire, tiene usted razón en que aparecen ahí como más de 50 compañeros que no se presentaron, pero le cuento que realmente no son todos los del problema, son menos, son como unos 15, los demás es porque definitivamente no se presentaron, o sea, no se presentaron, posiblemente algunos se retiraron, ya ven que incluso en las clases al principio estábamos en un promedio de 200, y ahora ya ha bajado a 110, 120, un día creo que hay como 80 nada más. O sea, hay mucha gente que se ha retirado porque razones muchas, ¿verdad? Trabajos, salud, todo lo que podría. Hay gente que también ya le ha ido mal en otras clases y ya se ha retirado. Hay algunos, la verdad es que yo en la mañana, cuando estuve pasando las notas, me di cuenta de eso. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Si los compañeros tenían publicada la programación de los exámenes de parte de la coordinación, no de parte mía, de parte de la coordinación. En la coordinación ahí les dice claramente que el examen de la sección H es a las 18 horas y el examen de los otros es a las 19 horas, ahí está claro.
y están las dos secciones pegaditas, no puedes decir es que mire, una sección está hasta arriba y otra está abajo. Y quiero decirles que yo estuve viendo ahí el detalle de las horas de entrega y todos los compañeros entregaron después de 15, 20 minutos, o sea, no hay de los que están ahí, la mayoría están entre 15 y 20 minutos. Eso está registrado ahí en el sistema. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Mire, un extemporáneo no lo puedo hacer, un par de compañeros me sugirieron eso, pero el examen extemporáneo solo se hace cuando el compañero, por X razón que justifica, no se pudo examinar, pero no que se examinó y lo mandó tarde, porque, como les decía hace un rato, el sistema ya lo tiene registrado. ¿A qué horas ustedes iniciaron? ¿A qué horas terminaron? Ahí está todo, ahí tienen la hora exacta. Dicen por ahí, dice entrega tardía, por decirles una cosa así, un ejemplo, entrega tardía 7:30, entrega tardía 7:20, 7:22, 7:18, o sea, ahí está el sistema, lo registra. Entonces, yo les diría a ustedes, ya vamos a ver la palabra a todos, ¿verdad? ¿Qué solución se les ocurre a ustedes? Porque yo no tengo ninguna intención en perjudicar a nadie de ustedes, ¿no? Ahí sí que ni siquiera nos conocemos más que por este sistema que es por la misma situación de la pandemia. Entonces aquí no tuvimos el gusto de vernos personalmente allá en la facultad, de platicar y convivir un poquito más. ¿Qué se les ocurre? Extraordinario no lo podemos decir porque no lo autoriza la coordinación, porque ya está registrado que efectivamente se examinaron. ¿Qué se les ha ocurrido a ustedes? Porque yo he estado trabajando, viendo otras cosas y como la verdad es que como les digo así sinceramente, yo no tengo el problema, pues lo tienen ustedes, entonces se pone uno a pensar, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pues, ¿podrá hacer tal cosa? Entonces, ¿qué propuestas pudieran ustedes hacerme que sean factibles? Porque yo pues desde luego si los puedo ayudar, con mucho gusto, porque no tengo intención de afectar a nadie, pero hay que buscar la solución que en lugar de beneficiarlos, los perjudique más adelante, porque el beneficio puede ser de momento, pero más adelante no sabemos qué se les ha ocurrido. Extemporáneo no puedo. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que están registrados, que efectivamente lo hicieron. A ver, podemos darle la palabra, por ejemplo, a Juan Arnoldo. A ver, Juan Arnoldo, ¿qué se le ha ocurrido a usted que podemos? Licenciado, ahorita que usted lo plantea de esa forma, a mí lo que se me ocurría de inmediato es una que nos apoyara, pues tomándonos en cuenta el punteo que sacamos en el examen o que nos lo tomara en cuenta aunque lo hubiéramos entregado tarde. Y si bien tal vez por haberlo enviado tarde, tal vez que nos quitara un punto. Yo no conozco mi calificación, pero tal vez prefiero como que nos quite un punto, tal vez pues por omitir el tiempo de entrega, por haberlo entregado tarde, se me ocurriría, y pues siempre apelando a su buena voluntad y como usted dice, ¿verdad? Que nos apoya en todo momento, pues haciéndonos valer el examen, ¿verdad? Porque sí fue un error que varias personas cometimos. Bueno, ya es una propuesta. A ver qué dice Bonifacio. Buenas noches, licenciado. En efecto, pues lo mismo que comenta mi compañero Juan, como usted indica que extraordinarios no hay, me gustaría que tomara como sugerencia, ¿verdad? Mi opinión de abrir nuevamente la opción de los compañeros que sí entregamos el examen, ¿verdad? Aunque sea tiempo después, que se tome ahí como justificación ese tiempo adicional, ya que lamentablemente pues sí nos guiamos del horario que usted indica de las 8 de la noche como fecha límite de entrega, ¿verdad? Entonces sí es la opción más lógica que yo veo en este momento, licenciado. A ver, ¿qué es otra propuesta? ¿Quién otro tiene por ahí? Melvin. A ver, Melvin, ¿qué nos propone Melvin? Licenciado, disculpe la molestia. Sí, Mariano. Fíjese que no me aparece a mí la nota publicada, no sé si... ¿Usted lo entregaría tarde también, Mariano? ¿No se recuerda usted si lo mandó tarde? Fíjese que no, es que no me aparece las notas, o sea, no de nadie, ¿va? Ajá. Pero si ya todo lo tiene. Dale refresh, perdona que te interrumpa, dale refresh, arribita hay una flechita así como
como redonda, es una flechita como de refresh, de recargar nuevamente. Dale ahí y te va a aparecer la nota. Ya en la hoja que... Sí, en la hoja de PDF que te aparece en la cartelera de la facultad, le das en la flechita de esa que es redondita, que tiene la colita redondita, Ajá, y ahí le das refresh y te va a aparecer. ya. Sí, Mariano, si lo Ya puedes... lo secreto es la nota, porque aquí me parece a mí. Sí, Compañeros, la que tengo. alguien le envíe las notas al ¿Cuál es tu nombre, chat. Mariano? Bueno, de que lo busque, Tenés 20 y tenés 16 en el segundo, Mariano. démosle la palabra a Fátima a ver qué propone. Ah, Fátima. gracias. Licenciada, buenas noches compañeros. Pues nada más, licenciado, reiterándole, ¿verdad? Como decían los compañeros anteriormente, eh, pues a veces cometemos errores, ¿verdad? Que unos minutos luego pudimos haber entregado el examen o muchos se confiaron por la hora que decía, la hora de entrega, ¿verdad? Pero también quería tocarle un punto bastante importante, ¿verdad, licenciado? Que muchas veces la mayoría de compañeros o las compañeras, ¿verdad? Siento que esta jornada es para las personas que estudiamos y trabajamos y puede que estemos en nuestra área laboral todavía, que no hemos salido de trabajar o que vengamos manejando y vengamos haciendo el examen y verdaderamente pues son dos cosas que no podemos hacer a la misma vez, ¿verdad? Entonces, tal vez solo para tomar en consideración, como decía el compañero, tal vez bajarnos 1 o 2 puntos por el tema de que lo entregamos tarde, ¿verdad? Siempre pues apelando a su buena voluntad, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias. Ah, Fátima. ¿Y alguien quiere hacer otra propuesta? Sí, Mariano, ¿ya encontró a Mariano? Ah, ya no, ya se retiró Mariano. Bueno, ¿Qué tal? Lemos. Buenas noches, licenciado. Disculpe que no había atendido su llamado en el anunciado anterior, ¿verdad? Creí que era otra persona que tenía mi mismo nombre. Mucho gusto. Yo he tenido la dicha de estar con ustedes en este curso y en Derecho Romano en el semestre anterior. La verdad es de que nunca me había pasado este problema. La verdad es que creo que las personas que estamos conectados ahorita, eh, pues creo yo, ¿verdad? De que sí llegamos a un punto intermedio de que tal vez nuestro error fue haber tal vez interpretado mal la hora de entrega, ¿verdad? De mi persona, pues yo asumo la responsabilidad de que en efecto yo mandé tarde el parcial, ¿verdad? Le diré que lo habré mandado 14, 16 minutos tarde, ¿verdad? Pero en efecto sí lo realicé. Eh, Como le comento, pues tal vez la propuesta que habían hecho los compañeros anteriormente, pues me parece lo más razonable, ¿verdad? Porque a veces hay que admitir que a veces uno tiene la falta de entendimiento, ¿verdad? Tal vez no estaban lo más claro, ¿verdad? Pero pues también necesitamos una solución, ¿verdad? Y pues usted ya lo había mencionado anteriormente que el extemporáneo no es posible, ¿verdad? Porque quedó registrada nuestra participación. Entonces yo creo que sí sería una manera más factible, una solución más factible, perdón, el que se nos baje los puntos que usted considere, ¿verdad? Por esa falta que tuvimos ahí. Y pues ese es mi punto de Hagamos vista, lo ¿verdad? siguiente. Voy a comunicarme yo con la coordinación para tratar de buscarles una mejor solución a todos, ¿verdad? Para que ustedes no sean afectados también, porque no es esa la idea. La idea, como dije Licenciado, buenas desde el noches. principio, un momentito, como dije del principio del semestre, la idea es que ustedes aprendan y ganen. Esa es la idea, ¿verdad? Y a mí me interesa que aprendan por lo menos algo de todo lo que platicamos acá. Déjenme ver eso. Yo voy a hablar con la coordinación, con la coordinadora. Es una persona muy accesible y yo espero que el día de mañana pueda tener una solución. Y si mañana, pues ya el viernes ustedes mañana mismo lo haría o el viernes se los comunico. Pero voy a tratar de favorecerles, de ayudarles en todo lo que pueda. Voy a hacer ahí y espero que no les vuelva a ocurrir esto. Recuérdense que generalmente
Les digo generalmente porque puede haber excepciones, ustedes tienen 1 hora y eso va a ser en el final también, no vayan a cometer el mismo error otra vez, por favor, porque solo es 1 hora por sección, una a las 7, de 6 a 7 y otra de 7 a 8. No vayan a cometer de nuevo eso, voy a tratar de hacerlo y primero Dios, mañana de repente ya les tengo la solución de una vez, voy a hablar con ella el día de mañana. Muy agradecida, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, Muchas licenciado, gracias. solo con una sugerencia para lo del horario de exámenes. Ya está el calendario, ahí está no, el calendario. Yo, pues, viendo todos los errores que había causado por lo del sistema, yo pregunto, es una sugerencia, o idea más bien, ¿será que se podría poner en un mismo horario el examen para las 2 secciones para que así no haya ningún problema a la hora de mandar el examen? Pregunto. Fíjese, Yeltsin, que lo que usted dice sería ideal. Ujú. Eso sería ideal, porque así todos son a las 7, o todos a las 8, o todos a las 6, ¿verdad? Exacto. Sí, Entonces, ideal. así ya no El que se problema es atrase que o que se es la pase. coordinación la que programa. Y yo también le voy a decir mañana a ella esa sugerencia, ¿verdad? Que para mientras estemos en este sistema virtual, que los exámenes sean a la misma hora, ¿verdad? Para que no tengamos ese problema. Yo lo voy a sugerir también a Elsin con mucho gusto. Gracias. Vaya, pues feliz Muy noche a amable. todos y nos vemos el viernes. Lick, disculpe una molestia, solo, ¿será que me podría dar una revisión? Mire, Mariano, yo les explicaba hace un rato que el problema es que revisión no se da en esto porque yo no califiqué el examen, sino es el sistema el que lo califica. Ah, muy bien, Lick. ¿Y qué no le fue muy bien, Mariano? Fíjese que, bueno, dice el compañero que saqué 16 puntos, ¿va? No sé. Ah, sí está abajo. La verdad que Yo sí. calculé que ella sacó unos 30. Mire, lo que puedo ofrecer es revisarle mañana la nota, pero recuérdeme en el transcurso de la mañana, despuesito de las 12, no, 11:30, 12, porque tengo una audiencia temprano. Bueno, Ajá. que puede ser también que cuando uno la teclea, a veces me ha pasado también, por decirle un caso, digamos el caso suyo, que por decirle le puse 16 y pudo haber sido 26, digamos, ¿verdad? Y a veces uno cuando teclea puede cometer ese error también. Ese error, con mucho gusto yo se lo reviso para ver si hay algún problema, María. Y calculo que me fue bien, fíjese, Lick. Es Ajá. posible, como le digo, mire, todos cometemos, como decíamos hace rato, errores y la cosa es buscarle solución. Sí, Entonces, Lick, muchas recuérdeme mañana, gracias. por favor, usted tiene mi número. Me escribe. No lo tengo, Lick, me lo podría dar. 5208-7101. 5208-7101, ¿verdad? Así es ahí que todos lo tengan para que se puedan comunicar conmigo con mucho gusto. ¿Bien? Muchas gracias, Lick, es que perdí mi cel anterior. Pues feliz noche a todos y primero Dios, mañana les encontramos solución a esto. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese, Lick, que a mí me pasó lo mismo del compañero que mi nota, tengo 16 puntos y... yo no Revisamos, calculo no tenga pena, escríbame mañana. Ok, gracias, muy amable. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick, que descanse. Regrese, Lo apreciamos bastante.